consejos para disfrutar de nuestras transmisiones en vivo. Selecciona un lugar cómodo en casa y vístete dignamente. Esto te permitirá estar dispuesto a recibir el mensaje. Organiza tus tareas de tal manera que estés listo a tiempo y no llegues tarde. Vive este momento en familia. Es importante no estar haciendo otras cosas para que no te distraigan. Busca tu Biblia y no te separes de ella para que puedas disfrutar de los pasajes que Dios ha preparado para ti. Prepara con anticipación tu pantalla, computadora o celular, de manera que tengas la conexión a Internet, el volumen adecuado y la carga de batería que necesitas. Si lo vas a ver solo, te recomendamos utilizar audífonos para que puedas disfrutar mucho mejor. Debes de estar atento y preparado para subir o bajar el volumen según lo necesites. Gracias por ser parte de nuestro ministerio Amor en Cristo. Meganet TV y el ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Esta tarde vamos a tener oportunidad de hablar de un precioso regalo, algo que tuvo que hacer Dios mismo para podernos rescatar. Hoy vamos a hablar de la sangre del nuevo pacto. Ese es el mensaje que tenemos y espero que usted invite a otras personas para que se puedan unir a nosotros y puedan ser parte de esta transmisión, de este regalo que Dios nos da. Como siempre, vamos a poner todo en manos de Dios. Le invito para que usted también en casa se una a esta oración y de esta manera Dios nos pueda guiar en todo sentido. ¿Quién ora hoy? Rafa va a orar. Muy bien. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que dirige esta reunión, este momento precioso que queremos compartir con ustedes. Gracias, Señor Jesús, por este hermoso día que nos has regalado, por una oportunidad más de estar en una transmisión para predicar tu palabra, para llevar tu mensaje a esas personas que no te conocen y avivar el corazón de nuestros hermanos en la iglesia. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que tú cuides los grandes y los pequeños detalles, para que alejes cualquier distracción de esas personas que necesitan escucharte, Señor, para que tú traigas un mensaje de esperanza, de amor, y ellos puedan deleitarse como lo hacemos nosotros. Te pedimos para que esos corazones estén dispuestos, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos permites hacer, Señor, por tu gracia. Dale también la gracia a Rupert, Señor, para que pueda expresar lo que tú has puesto en su corazón, el mensaje que ha preparado. Y te pedimos que bendigas también el resto del día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro mensaje para hoy, el nuevo pacto. Vamos a disfrutar de un mensaje que estoy seguro que puede cambiar la vida de muchos. En Marcos capítulo 14, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cuando nosotros éramos niños, teníamos una costumbre entre aquellos que decíamos que éramos verdaderos amigos. Nosotros hacíamos un pacto de sangre, pero por favor no se asuste. No es que nos cortábamos un dedo o nos cortábamos la mano, por supuesto que no, sino que con una aguja o con un alfiler nos pinchábamos la muñeca y entonces poníamos la sangre del uno y el otro y la uníamos ahí diciendo que empezábamos a ser hermanos de sangre. Pensábamos que la sangre hasta se iba a mezclar.
Nosotros pudimos constatar al cabo de los años que aquello que nosotros nos habíamos prometido cuando éramos niños tan solo había sido un ritual. ¿Por qué? Porque al cabo del tiempo terminamos separándonos, yéndonos cada uno para nuestro lado. ¿Por qué razón? Bueno, porque era solamente un pacto de hombres y nosotros los hombres no tenemos palabra, fallamos y la mayoría de las veces no cumplimos con lo que nosotros prometemos. Vean lo que pasa con un pacto de hombres o con la palabra de un hombre. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Este versículo es clarísimo. Si nosotros vivimos nuestra vida poniendo la confianza en los hombres, todos los días vamos a ser defraudados, sin lugar a dudas. Dice en este pasaje de Jeremías, y pone carne por su brazo. Esto significa apoyarnos en nosotros mismos, confiar en nuestros propios recursos, en nuestra propia opinión, para así no tener que depender de Dios. Pero luego dice, y su corazón se aparta de Jehová. Nuestra sociedad está como está porque no ha querido tomar en cuenta a Dios, porque se ha apartado de su Creador. No podemos buscar otra razón. Si esto está ocurriendo, no es culpa de Dios, es porque el hombre se alejó de Dios. La mayoría de las personas viven hoy menospreciando al maravilloso pacto de amor que Dios ha hecho con todos los seres humanos, porque Él hizo un pacto de amor con nosotros. Los hombres hacen pactos comerciales, sociales, políticos con otros hombres, pero se olvidan de Dios. ¿Y cuál es el pacto de sangre que Dios hizo? Con todos, no con algunos, con todos, pero que algunos no lo quieren tomar, lo rechazan. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El plan es para todo el mundo. Ahora la pregunta, ¿todo el mundo va a poder disfrutar de ese plan? No, no todo el mundo, porque no todo el mundo va a querer hacer caso a la propuesta de Dios. ¿Recuerdan al rey David? Aquel gran rey de Israel. David sin duda cometió errores, como también nosotros lo hacemos, pero Dios por medio de la vida de David nos muestra grandes principios que nosotros debemos aprender. No solamente escuchar por medio de la Biblia, sino también aprender. En la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 18, búsquelo por favor en su Biblia, vamos a ver que David y Jonatán hicieron un pacto entre ellos dos. Y a partir de ese día, todo lo que era de David era también de Jonatán, y todo lo que era de Jonatán era de David. Primera de Samuel 18, versículo 2. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. El talabarte es el cinto ese en donde se pone la espada. O sea, Jonatán se desprendió de todas las cosas y se las dio a David. Ellos empezaron a ser grandes amigos. Recuerden que Jonatán era hijo de Saúl, aquel rey que quería matar, destruir a David sin que David le hubiera hecho absolutamente cosa. Bueno, un día tanto Saúl como Jonatán murieron, pero mientras Jonatán vivió, él y David fueron grandes amigos que hicieron un pacto inamovible, lo cual aún después de la muerte de Jonatán no fue quebrantado. Resulta que Jonatán tuvo hijos y cuando él ya había muerto y su papá Saúl también, David, que era en ese momento ya el rey de Israel, preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Esta hermosísima historia está en Segunda de Samuel, en el capítulo 9, empezando en el versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo, por favor.
Léalo usted en casa también, segunda de Samuel, capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Este hombre al que se refería Siba era el único que quedaba de todos los descendientes de Jonatán. Se llamaba Mefiboset, el cual tenía solamente 5 años cuando murió su papá y también su abuelo Saúl. Bueno, resulta que cuando la nodriza, la mujer que cuidaba a Mefiboset, oyó la noticia de que había muerto Jonatán, entonces llena de temor, tomó al niño, huyó, pero mientras iba huyendo, estaba haciéndolo de manera apresurada, se le cayó el chiquito y desde aquel día quedó paralítico. David, ya siendo un rey, ordenó que trajeran a ese hombre al palacio y veamos lo que dice en el versículo 6. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Dijo David: Mefiboset. Y aquel hombre respondió: he aquí tu siervo. ¿Se pueden imaginar lo que sintió aquel hombre cuando David pronunció su nombre? Él sabía lo que había pasado entre Saúl y David. Él sabía que su abuelo odió a David y que había tratado muchísimas veces de matarlo. Seguramente Mefiboset pensó: claro, este rey me está mandando a llamar para desquitarse conmigo por todo lo que hizo mi abuelo Saúl. En aquel momento Mefiboset se vio totalmente desprotegido, sin ninguna esperanza, pensando que hasta ahí llegaba su vida. Quiero que ustedes se imaginen a Mefiboset. Estoy seguro que este hombre se quedó boquiabierto. En el momento en que está hablando y lo que está diciendo David, él se impresionó. David lo había mandado y él pensaba lo peor, que lo iban a matar, que hasta ahí llegaba su vida, pero David le sorprende con estas palabras: haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. ¿Saben qué significa misericordia? Significa amor en la máxima expresión. Significa que nosotros no recibimos lo que realmente merecemos por nuestros actos. Esto es algo que proviene de Dios y que Dios quiere que lo apliquemos también a nuestra vida y a nuestros semejantes. Recuerde, misericordia es amor en la máxima expresión. Misericordia es que Dios no me da lo que yo realmente merecía. Quien merecía morir en una cruz era Rupert, era yo. Pero fue movido a misericordia a Dios porque yo me arrepentí. Porque un día creí en lo que Él dice, en el proyecto que Él, desde antes de la fundación del mundo, pensó para mi vida y que solamente se podía activar cuando le pedí perdón por mis pecados. Porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados, entonces alcanzará misericordia. No recibimos lo que realmente merecíamos. Estoy recordando una historia preciosa. Y es que cuentan que en cierta ocasión uno de los soldados del ejército de Napoleón, recuerdan al famoso Napoleón, uno de sus soldados que estaba en la noche, ahí lo tenían en su puesto, algo pasó, lo llamó la mamá, la novia, él se fue del lugar en donde estaba pendiente como soldado. Y a la mañana siguiente lo iban a fusilar, porque él había abandonado su puesto. Entonces la mamá de este muchacho fue donde Napoleón. Pidió audiencia, Napoleón le recibió y ella le dijo: vengo a pedir por mi hijo misericordia. Y Napoleón le dijo: señora, es que quiero que sepa que según la ley marcial, él abandonó el puesto y lo que le corresponde es el paredón. Él tiene que morir fusilado. Y la señora le dijo:
porque yo sé que él debe de morir, porque eso dice la ley, es que vengo a pedirle a usted misericordia. Y dice la historia que Napoleón lo perdonó a aquel muchacho. Entonces, si un hombre pudo perdonar, imagínense a Dios. Dice la Biblia que Dios es rico en misericordia. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. David le dijo a aquel hombre: haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, por el pacto que hicimos él y yo. Vean lo que dice Efesios 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí estaba Mefiboset, estaba frente al rey David, el cual decide tener misericordia de aquel hombre. Y vamos a continuar. ¿Qué dice este hombre? Versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué es lo que ustedes notan aquí, amigos? ¿Qué es lo que notan en las palabras de Mefiboset? Humildad. ¿Saben algo? En este momento hasta se le pudo salir la amargura. Pensar, si yo no puedo caminar es por culpa de David. Bueno, aunque nosotros sabemos que en realidad no había culpa de David. El malo de la película, por decirlo de alguna manera, era Saúl. Mefiboset, humillado delante del rey, se considera un perro muerto. Y entonces le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. David le estaba diciendo a aquel hombre: Mefiboset, esto que hago yo no lo hago por ti, sino por el pacto que hice con tu padre. Y en aquel momento este hombre tenía que aceptar o rechazar el ofrecimiento. ¿Y qué creen que hizo este hombre? Por supuesto, aceptó el pacto que hubo entre David y su padre, los beneficios, las maravillosas consecuencias por aquel pacto. Quizá este hombre no entendía realmente lo que estaba sucediendo, pero decidió acogerse al ofrecimiento inmerecido que le hacía el rey. Nosotros debemos comprender algo. Hemos fallado delante de Dios, hemos hecho lo malo, hemos sido enemigos de Dios, pero Él hizo un pacto por medio de Jesucristo, por medio de la sangre preciosa de Cristo. Y Él no se va a echar, Dios no se va a echar atrás con lo que Él prometió. Según la historia, David llamó a aquel empleado, a Siba, y le dijo, todo lo que era de Saúl, de su casa, ahora debe ser de Mefiboset. Yo lo he dado al hijo de tu Señor. Escuche la forma en que David se refirió al hijo de su enemigo. ¿Lo llamó cómo? Hijo. Y luego ordenó a Siba: y tú le labrarás las tierras, almacenarás los frutos de las cosechas. En otras palabras, usted va a ser el siervo de Mefiboset. Pero el hijo del Señor, vuelve a llamarle ahí David, hijo, comerá siempre a mi mesa, comerá siempre a mi mesa. Dice la Biblia que cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, porque Él toca la puerta de nuestro corazón, dice la Biblia: entraré, Jesús entra, cenaré con Él y Él conmigo. Esa maravillosa comunión es la que Dios quiere con todo hombre. Y cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, la manera en que Él derramó su sangre, su vida por nosotros, cuando lo invitamos a nuestro corazón, cuando nacemos de nuevo, como la Biblia dice, entonces empezamos a tener esa maravillosa comunión. David dijo: comerá siempre a mi mesa. ¿No cree usted que esto es maravilloso? Así nos ama Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él, nos postramos a sus pies, nos llama hijos. Vea lo que dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa. Según la promesa. Ahora nosotros somos herederos según la promesa que Dios hizo. Y recuerde que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De la noche a la mañana, aquel hombre que había estado huyendo por temor a morir, se vio de repente durmiendo tranquilamente, con personas que le preparaban el baño, que le daban el desayuno en la mañana, rodeado de empleados que le servían y le preguntaban: ¿qué querés ponerte hoy? ¿Qué comidita querés comer? ¿Qué le gustaría a usted hoy hacer? A partir de ese día, Mefiboset se vio sentándose a la mesa junto al rey. Escuche, junto al rey. Y en aquel tiempo no era cualquiera el que se podía sentar junto al rey. No. Pero el rey dio la orden y por lo tanto se tenía que cumplir. ¿No le parece a usted sorprendente? Esto suena, ¿saben cómo? Como a un cuento de hadas, pero no es un cuento de hadas porque las hadas no existen. Esta es una historia verdadera porque está escrita, está incluida en la palabra de Dios. Es una historia que nos habla de perdón, nos habla de misericordia y de un amor incondicional. Y sucede que muchas veces nosotros los seres humanos queremos pasar por alto esto, que lo que Dios nos invita a hacer, perdonar como Él nos perdonó. Algunas veces no queremos ni siquiera pasar por alto un mal modo. Siempre debemos de justificar a las demás personas. Si usted se encuentra en la mañana al llegar al trabajo o en su casa con alguien que viene con una cara como amargona, como con limón, usted diga, probablemente le duele un diente. Justifique siempre, en el sentido de que no lo haga personal. Aquel hombre Mefiboset empezó a disfrutar todo lo que significa vivir en el palacio de un rey. Un hombre que a pesar de tener una pésima herencia familiar, a pesar de su limitación física, emocional también, empieza a experimentar todo lo que un hijo de un rey puede disfrutar y de vivir. Y quizá ya estando Mefiboset en el palacio, algunas veces pensó, yo no me merezco esto. Yo no debería estar sentado aquí. Tal vez hasta debería estar muerto. Pero al recordarse de las palabras de David y su pacto con su papá Jonatán, este hombre entiende que todos esos privilegios, todos esos cuidados que él está recibiendo, no es por algo que él haya hecho para merecerlo, sino por el pacto, gracias al pacto que su papá y David habían hecho. Quizá algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Muchísimo, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Recuerde que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir o del que iba a venir, de Jesús. Es apenas un bosquejo del plan maravilloso que Dios tiene. El apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea, de la Biblia, tengamos esperanza. Todas estas historias escritas en la Biblia nos hablan directamente del plan de amor de Dios para con nosotros. David, por amor a Jonatán, perdonó y recibió a Mefiboset. Dios, por amor a sí mismo, por amor a Cristo, a su Hijo, y por el pacto que hizo con Él, ha perdonado su pecado, ha perdonado mi pecado. Y no solamente eso, sino que también nos ha hecho parte de la familia celestial. Nos reconoce como hijos, aquellos que abrimos nuestro corazón a Cristo, que renunciamos a nuestra vida equivocada y decidimos entregarnos a Él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que empieza eso? Bueno, cuando nosotros hacemos esa oración del pecador, arrepentidos, y le entregamos nuestro corazón a Él, le invitamos a entrar en nuestra vida. Vean lo que dice San Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo. Mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de ¿Lo Dios. ven? Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es un asunto de creer, es un asunto de fe. Dice, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué dice el 13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué maravilla. Saben, yo siempre pensé que yo era un hijo de Dios, es que me lo habían dicho, pero no, yo no era un hijo de Dios, eso no era verdad. Todos somos hijos de papá y mamá hasta el momento en que le entregamos nuestro corazón a Cristo, lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Ahí es cuando empezamos a ser hijos de Dios. Nuestra herencia adánica, pecaminosa, nos hace ser hijos del pecado. Pero cuando renunciamos a esa herencia y aceptamos la herencia divina por medio de Cristo, empezamos a ser hijos de Dios. ¿Recuerdan a Jesús? Está con los religiosos de la época y se indignan con Jesús y le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, no, vosotros sois hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacían las obras del diablo. Cuando nacemos de nuevo, se rompe la maldición. Cuando nacemos de nuevo por medio de la sangre de Jesucristo, entonces empezamos a ser hijos. Pasamos de las tinieblas a la luz. Sí, porque somos pecadores. Venimos con un pecado, el pecado original, heredado por nuestros ancestros, pero actuado, permitido en nuestras vidas. Y eso nos separa de Dios. Pero Dios en su amor, como un regalo, nos da la vida eterna. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podría suceder que usted, al igual que Mefiboset, esté pensando que no merece el perdón del Rey de Reyes, Señor de Señores, o que tal vez no ha hecho lo suficiente para poder ser perdonado. Bueno, quiero decirle que usted tiene razón. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros hagamos será suficiente para pagar la deuda por el pecado y por las muchas veces que hemos fallado delante de Dios. No existe nada que nosotros los hombres podamos hacer para agradar a Dios. Dice la Biblia que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Oyeron? Uh-huh. Y- ¿Y qué dice? Y caímos. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Quiero que usted empiece a mirar detenidamente, quizá no de la manera en que antes lo había hecho. ¿Hacia dónde? Que usted vuelva a ver una vez más hacia la cruz del Calvario. Porque ahí Dios, por medio de su Hijo, hizo un pacto de sangre con toda la humanidad, pero especialmente con usted. Leíamos en Romanos 6, porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar. Nuestros actos pecaminosos no podían quedar impunes, por supuesto que no. Y Cristo decidió pagar con su sangre, con su propia sangre. Porque dice el versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios, el obsequio, la gratificación inmerecida es vida eterna, pero por medio de Jesucristo. Leamos por favor Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sin duda alguna es el pecado el que aleja a los hombres de Dios. El pecado vino a poner enemistad entre Dios y los hombres. La palabra pecado significa no dar en el blanco. Para todo lado disparamos, menos para dirigirnos hacia Dios. Por eso es que Dios quiere llegar al hombre. Por eso es que Dios quiere llegar a la vida de cada persona para empezar a transformarlo. Escuchen, el pecado es terrible. Dios odia el pecado, pero ama a todo hombre que decide arrepentirse. Dios está dispuesto a perdonar, sin importar todo lo que hayas vivido, todo lo que hayas hecho contrario a Él.
Los seres humanos jamás seremos aceptados delante de Dios por aquello que hagamos para tratar de agradarle. No se puede. Ni las buenas obras, ni pertenecer a una religión, ni ser un miembro activo, honorario de nuestra comunidad. Ninguna de estas cosas nos van a poder poner al frente de Dios y que Dios nos acepte. Solamente vamos a ser reconocidos delante de Dios por medio de Jesucristo y aquello que Jesús hizo en la cruz. En Gálatas 2:16, escuchen lo que la Biblia dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Una vez en un hospital que está allá en Escazú, tuve oportunidad de hablarle a una persona, explicarle el plan de salvación. Y esta persona decía que no, que había que hacer cosas y cosas y cosas. Y cuando le leí este pasaje, ¿saben qué dijo esta persona? Ese versículo deberían de quitarlo de la Biblia. Escuche, hay gente tan empecinada en querer hacer cosas para lograr la salvación por medio de esas cosas, que ignora la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede ignorar. Dice la Biblia, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Obra es todo lo que el hombre hace. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta es la deuda que teníamos con Dios por nuestras malas acciones, que de ninguna manera podríamos pagar. Dios es justicia plena y Él no puede ser sobornado. Él no podría pasar por alto el pecado. Alguien tenía que pagar. Esta es la razón por la que Dios permitió que su Hijo, que Jesús muriera en tu lugar y el mío. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Yo soy una persona redimida. ¿Soy un pecador? Claro que sí, sigo siendo un pecador, pero ahora soy un pecador redimido, porque Jesús pagó con su sangre y yo acepté lo que Él hizo. En el Antiguo Testamento la ley decía que todo aquel que pecaba moriría irremisiblemente, pero Dios hizo un nuevo pacto, no solamente contigo, sino con todos los seres humanos, que sin duda es un pacto de sangre. Dios dijo, no pasaré por alto mi ley, así que alguien tiene que pagar, alguien tiene que morir, por tanto he tomado una decisión. Vendré a la tierra como un hombre, viviré como cualquier ser humano, sufriré penurias, tendré tentaciones y aún estando en esa condición de humano, voy a ir a una cruz y morir por los pecados. Quiero decirle que ese que caminó en chancletas hace más de 2000 años es Dios que se hizo hombre, porque Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Y hay un pasaje maravilloso, extraordinario, que está en el libro de Filipenses. Es uno de mis pasajes favoritos, uno de los primeros que memoricé. Filipenses 2, versículos del 6 al 8. Escuche lo que dice la Biblia. El cual, siendo en forma de Dios, ¿Quién? Cristo. Está hablando de Jesús. ¿Qué dice? no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Claro, Él no vino como Dios, si no la gente hubiera dicho, qué fácil, vino como Dios. No, vino como hombre, no se aferró a esa condición. ¿Qué dice? sino que se despojó a sí mismo, No le pidió permiso a nadie. ¿Qué dice? tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál creen ustedes que era el pensamiento de Jesús mientras Él sufría lo que estaba sufriendo, esas cosas terribles en aquella cruz? ¿Cuál creen ustedes que era su principal motivación
para no abandonar, no abortar la misión que el Padre Celestial le había encomendado. Se lo voy a decir. En la mente de Jesús estábamos usted y yo. En la mente de Cristo estábamos nosotros. Y por amor a nosotros, Él estuvo dispuesto a derramar su sangre para la remisión de los pecados. Él me amó hasta la muerte y muerte de cruz. No existía una muerte más terrible que esa. Por nuestros pecados estábamos alejados totalmente de Dios. No había forma alguna de reconciliarnos con Dios. No la había, aunque hay personas hoy en día que piensan que sí. Para nosotros es imposible hacerlo. Por eso es que Cristo tuvo que tomar nuestro lugar para pagar por cada pecado y presentarnos de esta manera sin mancha delante del Padre. Recuerde, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, lejanos, a años luz de Dios, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Jesús nos justificó con su sangre preciosa. No existía ni existirá otra manera de hacerlo. Jesús siempre tuvo presente la razón por la que venía a este mundo. Fue una misión de amor la que el Padre Celestial le encomendó. Solamente Él podía lograrlo. Ni siquiera el arcángel Miguel o Gabriel, y mucho menos un ser humano. Jesús vivió de acuerdo a las demandas que exigía el Padre Celestial. Y no solamente cumplió la ley, sino que fue a la cruz, se despojó de su investidura de rey y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? ¿Por qué hizo todo esto Jesús? Para rescatarnos a nosotros, para redimirnos. Jesús hizo un juramento, un pacto de sangre. Y en el libro de Hebreos dice que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No existiendo otro mayor a Él, Dios juró por sí mismo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no podía faltar a su palabra. Qué tremenda la fidelidad de Dios. ¿Saben algo? Solamente la infidelidad es lo único que podría romper un pacto de sangre. Y debemos recordar que usted y yo somos infieles, pero que Dios jamás lo será. Él fue el que hizo el juramento. Debemos recordar que su palabra permanece para siempre y que nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad, sino de la de Él. ¿Saben por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios realmente fue el primer sumo sacerdote que existió. Recuerdan, ¿verdad? Los judíos tenían sacerdotes y sumos sacerdotes. Ellos eran los que se encargaban de los sacrificios en el templo. Sabemos que cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ¿qué fue lo que hizo Dios? Él sacrificó, mató a un animalito, le sacó la piel para vestir a Adán y Eva, que se habían vestido con hojas de parra. De modo que literalmente en ese momento el Padre Celestial sentó un precedente. ¿Cuál era? Que tenía que haber derramamiento de sangre, de una sangre inocente para el perdón de pecados. Y literalmente Él jugó el papel del primer sumo sacerdote. Él mismo mató al animalito, Él mismo vistió a Adán y a Eva con aquellas pieles. Y Adán y Eva fueron enseñados y enseñaron a sus hijos y esos hijos a otros hijos sucesivamente que para poder redimir el pecado se necesitaba sangre de un inocente. Ahora, ese cordero que ellos sacrificaban en realidad no era el que quitaba el pecado del mundo, representaba a Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que cuando Juan el Bautista está en el Jordán, viene Jesús. Juan dice, he ahí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente en el Antiguo Testamento caminó en eso que llamaban el camino de justicia, pero ese sacrificio que ellos presentaban, ese animalito que ellos presentaban delante de Dios, no les lavaba del pecado, solamente les cubría del pecado. Así que tenía que venir Cristo. ¿Para qué? Para que por medio de su sangre pudiera lavar, limpiar el pecado, y no solamente el de ellos, nuestros primeros padres, nuestros ancestros, sino también el pecado de todos los que creeríamos en Jesús. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esto es verdaderamente maravilloso. Esto es extraordinario. Dice la Biblia, cuánto más la sangre de Cristo. Conozco a personas que constantemente están usando esta frase, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. ¿La sangre de Cristo qué? No todo el mundo logra entender el significado de esta frase. Solo la usan quizá como un cliché. ¿Por qué? Porque los abuelos se las enseñaron, los papás. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de conversar con una pareja que llegó a una de las células y bueno, lo precioso es que al final Dios me dio la oportunidad de traerles a los dos a los pies de Cristo. Pero resulta que en el momento en que estaba explicándoles el plan de salvación, la señora, la esposa del muchacho, me dijo, Rupert, espere, es que mi esposo y yo ya somos hijos de Dios. Y le pregunté, qué bueno, así, ¿por qué razón? Y entonces ella me dijo, voy a explicarle, es que nosotros íbamos en un auto, íbamos con otra pareja, íbamos en el asiento de atrás y de repente íbamos en una curva y el carro siguió directo. Cuando íbamos en el aire, yo simplemente dije, la sangre de Cristo. Y bueno, aquí estamos mi esposo y yo, la otra pareja falleció. Yo dije, la sangre de Cristo y me rescató. Entonces le pregunté, señora, ¿la sangre de Cristo qué? Ella me dijo, bueno, la sangre de Cristo. Ella no supo qué más contestar. Esta señora pensaba que era como algo mágico, que solamente repitiendo esa frase, ellos ya empezaban a ser amados hijos de Dios. Pero escuche, la Biblia no enseña eso. Lo primero que nosotros debemos entender, lo que debemos escuchar, es que Jesús tuvo que derramar esa sangre preciosa por nuestros pecados. Lo primero que debemos entender es que esa sangre está dispuesta al mundo entero, pero el hombre debe renunciar primeramente al pecado. Él estuvo dispuesto a derramar su sangre, pero nosotros debemos estar dispuestos a renunciar al pecado. Dios hizo un pacto de sangre, un maravilloso pacto de amor, en el cual Dios quiere que usted participe. La parte difícil, dura, cruel, Cristo ya la sufrió en aquella cruz. Él pagó con su sangre, Él pagó con su vida, y nosotros simplemente debemos aceptar el beneficio por aquello que Él hizo. ¿Recuerdan la historia que contamos de Mefiboset? En realidad, él no había hecho nada para merecer los cuidados del rey y estar en ese palacio, pero por un pacto que Jonatán, su papá, y David habían hecho, es que definitivamente este hombre se benefició. Dios hizo un pacto de amor. Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La palabra redimir es maravillosa, es preciosa. En realidad no tengo el tiempo para explicarlo, pero si lo resumimos en una sola palabra, yo le llamaría perdón. La palabra pacto, porque Dios hizo un pacto con nosotros para redimirnos. En el idioma hebreo, en el original y en el Antiguo Testamento, quiere decir una alianza, una coalición. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, quiere decir
testamento o la voluntad del testador. Este pacto fue un pacto sagrado porque Dios fue el que lo hizo con el hombre. No el hombre con Dios, sino Dios con el hombre. Fue un pacto indisoluble, o sea, que no se puede disolver luego de haberlo tomado. Es además un pacto permanente. Cuando la vida eterna viene a la vida de un hombre por el simple hecho de creer, por el simple hecho de renunciar al pecado y creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, en ese momento la persona tiene vida eterna. No es que de un momento a otro pierde la vida eterna, no, porque es un pacto que Dios hizo para con el hombre. Jesús cargó con toda la culpa para así perdonarnos, salvarnos, para que el hombre sea libre al fin del pecado, que se deshaga de esa carga terrible y la deposite en las espaldas de Jesús. Dios le está invitando a sumergirse en la sangre preciosa de Cristo. Él está dispuesto a lavarle de todo su pecado. Y esta es una invitación para que usted renuncie a su vida, se la entregue a Él y Él empiece a realizar una vida que usted no tiene ni no se puede ni imaginar cómo es esa vida. ¿Qué es lo que hay que darle a Dios? Todo, todo, porque Dios lo quiere todo o todo. Aquella noche, el 16 de diciembre de 1997, yo tuve clarito, ¿no?, que tenía que entregárselo todo. En realidad, yo no comprendía todo, pero sí entendía algo, que tenía que arrepentirme. Y arrepentimiento es que yo iba para allá y ahora no voy para allá, ahora voy para el otro lado. Le dije, ya entendí, Dios, ¿te lo tengo que entregar todo? Bueno, aquí está mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mis proyectos, mi pecado. Tome las llaves, tome mi vida, esta vida que de todas maneras está destrozada, sin sentido, y haga con ella lo que usted quiera hacer. Quiero decirle que ha sido preciosa mi vida desde aquella noche. Es una pregunta, ¿entonces se acabaron los problemas? No, se acrecentaron los problemas, pero yo no los veo de la misma manera. Hay una paz ahora. La Biblia dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestro corazón. No ha existido un solo día en que Él me falle. Él no me puede fallar. Por supuesto que yo le he fallado muchas veces, pero yo he visto cumplido cada promesa, cada cosa que Él me prometió. Y cada día voy descubriendo más y nuevas promesas. Sobre todo la maravillosa promesa de transformarme. Él sigue haciéndolo. Y puedo decirle, viéndole a los ojos, que yo soy una persona plena, una persona feliz. Y una persona feliz, una persona plena, no es una persona que lo tiene todo. Es una persona que tiene a Cristo, el cual es suficiente. Dios dejó el cielo. Nació en un pesebre. Vivió la vida perfecta que nadie podía vivir. Jesucristo cumplió los 613 mandamientos que están en la Torá. Y no solamente eso, sino que un día fue a una cruz y derramó su sangre con un propósito: salvarle a usted, rescatarle. ¿Qué vas a hacer con esta salvación? ¿Qué vas a hacer con el sacrificio de Jesús? La Biblia dice, este es el tiempo favorable. Hoy es el día de salvación. La Biblia también dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiero hacerle una invitación para que usted le entregue su corazón a Cristo. Pero también voy a recordar un pasaje maravilloso con el cual aquella noche, 16 de diciembre, le entregué mi corazón al Señor. Está en Romanos capítulo 10, versículo 9. Escuchen lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
¡Qué maravilla! Que si confesares con tu boca, es un asunto personal. No dice que si confesaren con sus bocas, no, es un asunto personal. Que Jesús es el Señor. Y si usted se fija en el pasaje, Señor está con mayúscula, porque Él es el Señor. Y creyeres en tu corazón, el corazón es lo más profundo de la mente, que Dios le levantó de los muertos. Sí, no está ya en esa tumba fría. Por supuesto que derramó la sangre, por supuesto que murió, pero ya no está ahí. ¿Por qué? Porque el Padre le levantó de los muertos. Si usted cree esto, será salvo. Recuerdo cuando tenía 16 años que hice una oración, la repetí, pero en realidad, ¿cómo sé que no entró Jesús a mi corazón? Porque sigue siendo el mismo. Mi vida no fue cambiada. Pero cuando Jesús entra a la vida de una persona, escuche, es imposible que esa persona no sea transformada. Usted le puede lanzar ese reto hoy a Jesús. Usted le puede decir, Señor, entra, transforma. Usted puede creer hoy en el sacrificio, en la sangre preciosa de Cristo y poder decir con toda libertad, la sangre de Cristo me ha limpiado y lavado de todo pecado. Vamos a inclinar el rostro, ahí donde usted está. Ore y hable con Dios de la siguiente manera. Señor Jesús, qué claro me ha quedado. He comprendido que la paga del pecado es la muerte, que Dios es un Dios justo y da una justa retribución por el pecado. Hoy también me ha quedado claro que soy un pecador. Señor, he pecado y ya hasta perdí la cuenta de las muchas veces que te he fallado. Estoy arrepentido, perdóname. Hoy entendí la razón por la cual fuiste a esa cruz, que tú decidiste morir por mí, que dijiste quítenle a él, quítenla a ella, porque voy a ponerme en su lugar. Señor, qué amor, qué inmenso amor. Por eso es que esta tarde abro la puerta de mi corazón. De par en par, entra, Señor, y haz el milagro. Gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por derramar tu sangre en esa cruz para poder redimirme del pecado. Gracias porque ahora sé, tu palabra no puede mentir, que soy tu hijo, Dios, que mi nombre está inscrito eternamente, para siempre, en el libro de la vida. Dios, te doy las gracias en el nombre, en el único nombre en el que hay salvación. Gracias en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bueno, si usted esta tarde tomó esta decisión, déjeme decirle, usted tomó la decisión más importante de su vida. No existe una decisión más importante que podamos tomar en este mundo mientras transitamos por esta tierra que la decisión que usted tomó. No, escuche, pues hay decisiones importantes como casarse, como tener hijos, como una especie de trabajo, pero una decisión que va a pasar a trascender la eternidad es la que esta tarde usted hizo, cuando hizo esta oración, cuando invocó el nombre del Señor. Así que nos encantaría darle 3 consejos maravillosos, los mismos consejos que me dieron a mí el día en que me convertí, la noche en que le entregué mi corazón a Cristo. El primer consejo es que nosotros tenemos que leer, devorar este libro que se llama la Biblia.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la maravillosa promesa. Dice que entonces prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¡Qué precioso! Es una promesa hecha por Dios. Entonces no se debe apartar de nuestra boca este libro de la ley. Nunca. Debemos de tenerlo siempre presente. Debemos de abrir este libro todos los días y sobre todo debemos de memorizar lo que está en este libro. Dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ese es el primer consejo, leer la Biblia. El segundo consejo es orar, es hablar con Dios. Escuchen lo que dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Pero qué? Nosotros como hijos debemos de ir confiados delante de nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Y dice la Biblia que nosotros como papás, que somos malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos, que si nos piden un huevo no les vamos a dar un alacrán, cuánto más el Padre Celestial. Entonces, pida todo en oración, con acción de gracias. Y el tercer consejo, tan importante como los dos primeros, es que usted y yo tenemos que hablar de Jesucristo. Siempre debemos de hablar de Jesús. A todo lugar en donde vayamos, a tiempo y fuera de tiempo, debemos de hablar de Cristo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí está, debemos de hablar de Jesús a todo el que encontremos, en cualquier momento, en momento de crisis y en momento de no crisis. Yo creo que hay mucha gente que tiene una excusa diciendo, bueno, es que como está toda esta situación, no sé si hablar del Señor o no. Debemos de hablar siempre de Jesús. La esperanza que debemos de dar es Jesucristo. No olvide leer este libro. No olvide clamar a Dios, no a los hombres, sino a Dios. Y no olvide predicar el Evangelio. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este que es el hogar de ustedes. Les amamos con el amor entrañable de Cristo. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.